Hola, soy Samuel de Nomad Technologies y en este tutorial vamos a aprender cómo generar un G-code para grabar unos contornos en nuestra grabadora láser OCU. Con este modo de trabajo, la máquina va a seguir el contorno de una figura una o varias veces. Este modo es muy útil para realizar cortes o bien para realizar dibujos simples compuestos solo por líneas, ya que la máquina no va a rellenar los objetos por dentro, sino que únicamente va a seguir su contorno. Para ello, vamos a partir de imágenes vectoriales. Una imagen vectorial, a diferencia de las imágenes en mapa de bits, no está compuesta de píxeles, de puntos individuales, sino que está compuesta justamente de un contorno. Por ejemplo, cualquier objeto que dibujemos en Inkscape con sus herramientas, herramienta rectángulo, herramienta círculo, etc., herramienta texto también, cualquiera de estas opciones nos va a generar una imagen vectorial. Por ejemplo, yo ahora he dibujado un círculo. ¿Por qué es una imagen vectorial? Pues bueno, porque yo la puedo hacer todo lo grande que quiera y no pierde calidad, no se me pixela. ¿Por qué? Pues porque no está compuesta de píxeles, no se me emborrona. Es una imagen vectorial. Otra forma de verlo es que si yo pulso en este icono, me aparecen unos puntitos en el borde que yo puedo modificar para variar su forma. De nuevo, porque la imagen vectorial lo que tiene es el contorno de la figura. Pues bien, vamos a suponer que lo que queremos cortar o contornear la letra A. Las letras, nada más escribirlas, son también objetos vectoriales. Cuando las ampliamos, las podemos poner del tamaño que queramos, que nunca se van a pixelar, porque la información que tenemos es la del contorno. Para contornearlo con la grabadora OCU, el primer paso que debemos hacer es ir a Trayecto, al menú Trayecto, y clicar en Objeto a Trayecto. Una vez hemos clicado aquí, la imagen ya se nos ha convertido en una imagen de tipo trayecto, que es un tipo de imagen de Inkscape que es necesario para poder generar el G-code correctamente. El siguiente paso es seleccionar el tamaño del que queremos que nos quede la figura cuando creemos su contorno. Para ello, tenemos que fijarnos en estos dos campos de aquí arriba, que son ancho y alto de la pieza. Lo primero que hacemos es seleccionar las unidades en las que vamos a escribir este número, que serán seguramente milímetros o centímetros. En este caso voy a seleccionar centímetros. Selecciono también esta casilla de aquí, este candado, porque de esa manera no se me va a deformar la imagen cuando varíe solo uno de estos dos campos. Me va a mantener las proporciones. Yo la quiero hacer ahora de 4 centímetros de ancho. Me voy al campo del ancho, que es este, escribo un 4 y pulso Intro. Ahora mismo, cuando genere el G-code, la máquina me va a grabar el contorno de esta letra de 4 centímetros de ancho. Ahora lo que hacemos es posicionarla cerca de la esquina inferior izquierda de esta hoja. La hoja de Inkscape tiene aquí esta esquina que va a ser el punto desde el que el láser comience a grabar. Va a ser el punto cero del láser. De esa manera, si yo la coloco aquí la letra, el láser comenzará aquí y primero tendría que hacer un movimiento así. Sin embargo, eso no me interesa. Yo quiero que empiece a grabar en el mismo sitio donde le he dicho que se ponga su cero. Por tanto, la vamos a colocar aquí, cerca de esta esquina. Bien, ahora vamos a generar el G-code. Para ello nos vamos a Extensiones, Láser OCU, Generar G-code de contornos. Con la imagen seleccionada, lo cual podemos saber porque nos aparecen estas flechitas alrededor, ¿vale? Con la imagen seleccionada, utilizamos esta ventana de aquí para primero poner los parámetros que queremos, que ahora hablo de cada uno, y después dar a Aplicar para generar el G-code. El primer parámetro
es la velocidad de movimiento del láser en los movimientos en los que el láser está apagado. Es decir, ha terminado de grabar este lado, por ejemplo, salta sin grabar aquí y vuelve a grabar. Esos movimientos los controla este campo de aquí. Lo podemos dejar siempre, por ejemplo, a 5000. El resto de opciones son más interesantes porque esta velocidad de aquí, la segunda, va a ser la velocidad a la que realice el grabado propiamente dicho. Y de esta velocidad depende el resultado. Si ponemos una velocidad muy alta, es posible que queme menos que si ponemos una velocidad más baja. Entonces depende del resultado que queramos conseguir, tendremos que subir o bajar esta velocidad. El siguiente campo es la potencia del láser. A una potencia más pequeña, el láser quemará menos, como es lógico. Entonces, de nuevo, dependiendo del resultado que queramos, es posible que nos interese subir o bajar la potencia. Luego, otro apartado interesante es el número de repeticiones que queremos que realice sobre el contorno. ¿Por qué es interesante este campo? Porque muchas veces, para cortar correctamente un objeto, por ejemplo, un trozo de madera de 3 milímetros de ancho, de una sola pasada el láser no es capaz de cortarlo, por lo que tenemos que utilizar varias repeticiones, por ejemplo, 15 repeticiones. También es posible que veamos que queda mejor utilizar una velocidad alta y muchas repeticiones que una velocidad más baja y menos repeticiones. Esto depende del resultado deseado y del tipo de material. ¿Vale? En mi caso voy a utilizar una velocidad de 1500 y únicamente una repetición, porque solo quiero que me grabe ligeramente el contorno, pero no necesito que me lo corte. Siguiente caso. Unidades lo dejamos en milímetros. Carpeta de destino. Aquí tenemos que escribir la carpeta en la que queremos que nos guarde el fichero G-code. Si queremos que sea en el escritorio, tenemos que escribir C, users con mayúscula, nuestro nombre de usuario, desktop. Esta es la ruta que tiene el escritorio en Windows 7 en adelante. En el siguiente campo ponemos el nombre que queremos que tenga el fichero generado. En este caso yo lo voy a llamar a.gco, que es una extensión típica de ficheros G-code. Bien, una vez seleccionados todos los parámetros, pulsamos en aplicar. Esperamos a que genere el G-code, que suele tardar unos segundos, y ya nos lo ha generado. ¿Cómo podemos verlo? Pues porque si nos acercamos, vemos que, además de generar el G-code, el plugin nos ha dibujado unas flechitas. No sé si se verá bien en el vídeo, lo voy a mover un poco para verlo bien, ¿vale? Unas flechitas que nos indica en qué dirección se va a mover el láser alrededor del contorno. Así podemos ver que el resultado es correcto. En este caso tiene buena pinta porque va a seguir el contorno exterior de la A y luego va a seguir el contorno interior. Esta imagen que nos ha generado no tiene ninguna utilidad, es simplemente para que nosotros comprobemos que ha generado correctamente el G-code. La voy a suprimir para que no me moleste. Bien, ahora este G-code de nombre a.gco ya se me ha guardado en mi escritorio. Por tanto, ahora me iré al otro programa para mandar este G-code a mi máquina. Una vez llegados a este punto, ya tendremos un fichero G-code generado. Este fichero contendrá la información que necesita la máquina para ir realizando el trabajo que le hemos mandado. El siguiente paso será enviar ese fichero G-code a la máquina, de manera que la máquina realice este trabajo. Este proceso lo vamos a realizar con el programa repetierhost, que es el que tengo yo abierto ahora mismo. Vamos a suponer que ya lo tenemos perfectamente configurado para conectarse a la grabadora láser OQA3 según los pasos indicados en la documentación. Si tenemos los drivers correctamente instalados, nos podremos conectar a la máquina directamente pulsando el botón Conectar. Para comprobar que la conexión ha sido exitosa, tenemos que mover la máquina
con estas flechas de aquí en la pestaña Control Manual y comprobar que efectivamente los ejes de la máquina se mueven. Si no se mueven bien, debe ser porque la conexión no se ha realizado correctamente. Para intentar solucionar ese error, podemos hacer lo siguiente. Nos desconectamos, pulsamos en Configurar impresora y en la primera pestaña, Conexión, miramos este campo de aquí, el campo Puerto. Aquí nos aparece una lista de diferentes puertos. En mi caso solo me aparece uno, pero es posible que en algunos ordenadores aparezcan varios. Uno de ellos será la máquina, pero los otros serán otros dispositivos del ordenador. Tenemos que seleccionar el puerto correcto. Si el primero de ellos no funciona bien, seguramente la máquina no sea el primero, sea el segundo, el tercero u otro puerto. Podemos ir probando cada uno, pulsando en OK e intentándonos conectar de nuevo y mover la máquina. Si esto funciona, significará que ya nos hemos conectado correctamente. El siguiente paso es especificarle a la máquina cuál va a ser su punto cero. Esto es importante porque va a ser el punto a partir del cual va a grabar. Podemos posicionarlo donde queramos. Para ello utilizaremos estas flechas que hemos utilizado anteriormente para comprobar si la conexión era correcta. Podemos movernos en intervalos de 0,1, 1, 10 y 50 milímetros. El eje Y y el eje X. Nos tendremos que posicionar en la esquina inferior izquierda del dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina va a grabar desde el punto donde le digamos que es su cero hacia la derecha y hacia el fondo. Y este punto cero se va a corresponder con la esquina del dibujo de Inkscape que marcamos anteriormente en el vídeo. Lo posicionamos como estamos viendo y una vez posicionado, pulsamos el botón número 1. En este botón recordemos que habíamos configurado el comando establecer cero, que es precisamente lo que queremos hacer ahora. Simplemente le pulsamos. Una vez pulsado, la máquina ya sabe que el punto en el que se encuentra en este momento va a ser su punto cero. Por tanto, ya nos va a grabar el dibujo exactamente donde queremos. Lo siguiente que debemos hacer es cargar el fichero G-code. Para ello, tenemos que ir a este botón de aquí arriba llamado Archivo. Le pulsamos y cargamos el fichero G-code que tenemos. Le seleccionamos, le damos a Abrir y el programa ya nos lo ha cargado. Si ya tenemos bien posicionado el cero, no queda más que pulsar el botón Imprimir y esperar a que la máquina haga el trabajo, ya que empezará inmediatamente. Si por algún motivo en mitad de la grabación hay algún problema, podemos utilizar el botón Anular que aparece aquí arriba para detener la grabación. Después de pulsarle, la máquina es posible que se mueva 5 o 6 movimientos más, que son los que tiene aún en memoria, pero después se detendrá. Una vez que la máquina haya terminado ya el trabajo, aparecerá el mensaje Impresión terminada en esta zona de aquí. Y ya podremos desconectarnos y apagar la máquina. Espero que os haya gustado este tutorial. Si tenéis cualquier duda, por favor ponedla en los comentarios o contactad con nosotros de las maneras habituales. Nos vemos en el siguiente tutorial.